Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Cicatrices del Cuero, en el que hablamos de la parte más dura del fútbol, las lesiones. Ya vamos por el 7, como de luego esto vuela, es un disparate. Y hoy tenemos un invitado que, por lo que hemos hablado antes con él, yo creo que va a ser un episodio muy entretenido y nos va a poner un acento diferente que también hemos tenido por aquí. Y dicho esto, damos la bienvenida a nuestro invitado, Cristian Brito. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, primero que nada. Darte las gracias a ti en esta tarde ya fría de invierno, que salís del sofá desde cuesta, con lluvia y todo. O sea, que darte las gracias, que esto te lleva a los dobles. Por favor, al final esto está bueno, que, como te dije antes, que estaría bueno que se visibilice un poco más las lesiones que tiene y cómo lo sufre cada uno. Exactamente, ahí es donde a nosotros nos gusta entrar un poco. Es tu rubro al final, Exactamente. es lo que lleva. Por empezar por la punta, cuéntanos, Cristian, ¿cómo empezaste en esto del fútbol? Porque además no fue muy cerca de aquí, precisamente. Sí, nada, al final empecé en Uruguay siendo pequeño, porque al final tengo dos hermanos que son mayores que yo, y como siempre el más pequeño va a ver los entrenamientos, a molestar. Y empecé con 3, 4 años. Empezó a surgir, hice las formativas allá, hasta que llegué a un momento que con 18 años me fui a Argentina a hacer una prueba, porque ahí en Uruguay no se me estaba dando. Y nada, resulta que quedé en un equipo de primera división, que jugué el último año de formativa, que sería acá, no sé si decirte, el juvenil, creo. Sí, suele ser Creo que 17, sí. 18 años por ahí, suele ser el último. Juvenil, y que después das el salto, como quien dice, a una reserva allá, que es acá un filial, Sí. o bueno, el primer equipo. ¿Qué equipo era ahí en Argentina? Tigre se llama. Tigre. Y la verdad que hicimos un gran año, salimos campeones de esa divisional con equipos como Boca, que tienen gran formativa. Y nada, y ahí pegué el salto al primer equipo en la pretemporada y bueno, de ahí empezó todo. Después al año me vuelvo seguido a un equipo de Uruguay que justo estaba gerenciado por gente argentina, jugadores que habían jugado a gran nivel, pero nada, no funcionó tanto y volví. Y cuando vuelvo de la sesión me rompo el quinto metatarsiano. Hostia, empieza la liturgia. Y ahí empieza el declive prácticamente. ¿Eso con qué edad, Cristian? Y ahí ya tenía 21, creo. 21 y estuve un año sin jugar ahí, totalmente. Me fui, además me acuerdo que me rompí, mi hermano mi hermano también juega al fútbol y justo estaba en Bolivia y me dice, venite a hacer la recuperación acá. Me fui con él allá de vacaciones prácticamente un mes, que al final intenté hacer algo, pero bueno, era a veces nulo porque no estaba. Y me volví a mi casa, terminé de recuperarme y volví. Y empecé a entrenar un equipo ¿cómo decirte acá? Una cuarta categoría allá del fútbol de uruguayo, es como que, no sé, totalmente más que amateur. Sí, ¿no? Porque ahí, que eso ahora te preguntaré, ¿qué tienen los uruguayos con el fútbol? Porque es una locura, pero ahí el fútbol entiendo que es diferente, ¿no? Lo que entendemos aquí. Totalmente diferente. Allá lo que te enseñan primero es pegar, la garra y después jugar. Hoy en día con todo el tema de la televisión ha cambiado bastante. Al final hay muchas mejoras y también el fútbol uruguayo está mejorando poco a poco. Pero claro, al final como hay tantas carencias y todo el mundo quiere ser jugador de fútbol, por H o por B, hay que tratar de salvar a la familia, prácticamente, que es un poco nuestra idiosincrasia, como quien dice. Sí. Bueno, de ahí al final es que Uruguay, tío, un país con 3, 4 millones, al final tiene siempre jugadores potentes, una selección potente, que pelea, quitando unos años ahí un poco más flojillos, pero que pelea títulos, que siempre tiene esa garra que está y da y llega. Y es lo que nos caracteriza, al final, es lo que tiene, al final hay muchos jugadores que salen de ahí y salen con hambre. Como te dije antes, al final creo que cada uno de nosotros no llega ni a un primer equipo allá, a un primer nivel y ya se quiere ir del país. Porque el dinero ya es poco, porque no te da, porque te hablo de mi caso, ¿no? Seguir viviendo con tus padres, y claro, llega una edad que decís, me voy acá, por lo menos ahorro un poco, trato de hacer un poco de caja, que al final lo que te va a dar el fútbol es eso. Porque si no, después cuando termine con 35 años, ¿qué haces? Ya no tenés nada, o no tenés estudio, no tenés tal, a pelearla otra vez, a volver otra vez a remar. Ah, dale. Es como la parte buena, ¿no? Quizá de por lo que me da a entender, ¿eh? Una sociedad o una política económica ahí un poco escasa, ¿no? Es jodida, porque al final es un país muy caro. Entonces,
el cobrar tan poco prácticamente para cómo está el país, que el país siempre está estable. No tenemos un país que sea, que hoy en día los problemas que hay por en Argentina, que hubieron en Venezuela. No, el país siempre hay, al final con 3,5 millones de personas tampoco puede generar tantas cosas. Y es como te digo, es un país estable, pero claro, es muy caro. Al final, como te puedo decir, un sueldo que tengas ahí, el sueldo mínimo allá serían 400, 500 euros. Y eso te está valiendo un alquiler prácticamente Sí. en una zona medianamente decente. Sí, que no tienes que irte al centro de la ciudad. Que... No, y más te digo, que yo creo que en el centro de la ciudad, centro, es de los lugares, puede ser de los lugares, no los lugares más baratos, pero puede estar dentro de los lugares baratos, porque al final son edificaciones viejas y que mucha gente de estudio bueno, gente de bajos recursos capaz que tiene la posibilidad de vivir ahí. Ajá. Pero después ya te vas más alejado, te vas alejando un poco más porque es todo costa y ya se va encareciendo un poco. Si vas por la costa, si ya te vas al norte, obviamente es más barato. Ajá. Pues ya te digo, siempre nos ha chocado y siempre choca que una sociedad o un país con tan poca gente, entre comillas, en el fútbol siempre está. Y bueno, aquí está la explicación un poco, ¿no? Que es lo que se agarra a la gente. Es que al final nacemos con una pelota bajo el brazo. Mm. Y no hay posibilidad, va a todos lados que va. Hoy en día igual ha cambiado, porque yo en mi época, cuando era pequeño, al final, cuando era chico, estaba todo el día abajo en mi casa con una pelota de fútbol. Qué bueno. Y hacíamos el arco de madera o con hierro que robábamos a algún lado, porque era ingeniársela. Ajá. Y éramos 20, 30 niños de ahí del barrio o de la zona que estábamos todo el día. Y inventaba juegos o lo que sea. Hoy en día, claro, yo ya con 20 años, que ya empezaron, con mis 20 años digo, que ya ahí empezaba, se veía el cambio que había, ya los niños con las tablets, los niños en la casa con el PlayStation. Eso también ha llegado allí, ¿no? Eso es una locura. También ha llegado, pues no solo en España o los países de aquí de Europa. No, eso o sea, pierde el fútbol de calle, se ha perdido. Y muchas cosas, yo creo que muchas cosas se han perdido. Al final, eso creo que era lo que daba la vidilla de jugador de hoy en día, ponerle que sea atrevido, un Lamine Yamal, ponerle que sea muy atrevido, lo que te daba era esa práctica que vos tenías en la calle del día a día. Exacto. Que hoy en día creo que se ha perdido mucho el desparpajo ese por ese tema, pienso. Ah, no, estoy de acuerdo, estamos de acuerdo. Yo soy del 96, Juan del 94, creo que eres del 90, y creo que somos de las últimas generaciones que hemos vivido eso. Creo que somos de la última, es una pena, una pena. Yo creo que sí. Yo tengo una sobrina también que tiene 20 años y nada, yo recuerdo que ha vivido de alguna manera porque también en casa se lo inculcábamos, pero ya sé, celular, tele, esto. Ponele mi hijo, hoy en día que lo tenemos, mi hijo no ve la tele. Y claro, también tienes que estar pendiente de él. Tengo gracias a Dios a mi mujer que está todo el día pendiente de él. Pero está todo el día ingeniándola, y vamos al parque, y vamos a tal, y vamos porque es un saco de nervios. Pero claro, a veces llega el fin de semana, nos ponemos a dar una peli porque al final tampoco no le va a dar un poco la tele. Sí, porque es algo que existe al final. Totalmente, y ve todo el fin de semana fútbol con nosotros, un momento vamos a poner una peli, nos ponemos a dar una peli y él se queda, pero claro, se queda 1 hora, con suerte, porque ya después de los 5 minutos está, claro, corriendo para todo, vuelve, se queda mirando otra vez. Pero claro, es lo que le queremos inculcar nosotros. Sí. Y móvil, ponerle, salimos a comer, el móvil él no lo tiene. Nos lo roba a nosotros para hacernos la gracia o para molestarnos o hacer que va a llamar a alguien porque no sabe manejarlo. Porque tampoco. Creo que es positivo eso, ¿eh? No soy padre, todavía no lo sé, pero creo que es positivo. Yo, de mi punto de vista y por lo que he visto con compañeros y mis hermanos o amigos, que claro, salís a comer y le pones el móvil arriba de la mesa y los papás comen tranquilos. Y yo no creo que lo adecuado. Mi pensamiento, el de mi mujer, creo que no es el adecuado para darle una crianza buena al niño. Ya te digo, yo no soy padre, no estoy para opinar todavía, ya me llegará. Pero bueno, creo que esa parte es positiva porque, bueno, no lo metes en las maquinitas y demás. Y oye, ya si encima de todo lo que ves en la tele, aparte de alguna pequeña peli de fútbol, pues mejor que mejor. No, ves más fútbol que peli. ¿Sí? Y ahora tenemos el álbum de la figurita y está del Panini de la Sí, Liga. de la estampa, ¿no? Y está todo el día. Sí, qué bueno, que lo empape, que se vaya empapando, Pues tío de loco. Nos hemos quedado por retomar cuando te rompes el quinto meta, que luego te va a Bolivia, cuesta volver. Y bueno, estaba un equipo que se llamaba, imagínate, Canadian. Canadá. Canadian.
el equipo. Era un equipo que habían inventado, que había resurgido hacía 2-3 años. Era de gente de una persona uruguaya que vivía en Canadá, que tenía una empresa y quería invertir en el fútbol, porque al final el fútbol allá, quieras o no, es barato, prácticamente. Y creó ese equipo en una tercera categoría, miento. Ahora hay más categorías, pero en ese momento era la tercera categoría. Pero si ya la segunda categoría, la primera categoría es malísima. Porque va a ir pronto hablando, imagínate las demás, porque hay mucha escasez de muchos recursos. Sí, exactamente, creo que irá por ahí. Vas a equipo, a vestuario y el techo se cae. Y muchas cosas así que mucha carencia. Pero eso todavía hoy, en la actualidad, se puede ver. Sí. Yo creo que hay equipos que se ven. Ajá. Y hay equipos que no tienen ni estadio, otro equipo que tienen que estar alquilando. Los campos han tenido que poner en primera división un campo de césped artificial porque el mantenimiento, si veía los campos, unos pozos y claro, era más tierra a veces o si no, mucho pasto, que le dejaban crecer el pasto Pero y cuando llovía eso era un bancal. Sí, un barrizal aquello y césped por todos lados. Totalmente. Ajá. Y empecé a entrenar ahí por justo intermedio de un compañero que había tenido que estaba jugando ahí, ya con 40 años él, me dijo, vení a entrenar y te terminás de recuperar. Yo empecé, el equipo asciende y ahí ya firmo segunda división. Ajá. Y ahí creo que juego un año y medio en segunda división y me voy a otro equipo, que se llama Huracán. Y ahí firmo un año, creo que renuevo otro, no me acuerdo bien. Y justo me ve un chico que tenía llegada a un equipo de primera división y me llamaron y me fui a jugar porque el salto de segunda a primera ahí es jodido. Si no tenés el amigo de tal, el representante este o tal. Sí, te quería preguntar si ahí todos estos saltos de equipo a equipo se movían por representantes o por cómo se movía ahí el fútbol. Si vas a equipos más grandes, como quien dice, o equipos que hayan bajado de segunda y tal, siempre lo forman al final representantes y al final hay mucho maneja yo. Y bueno, después hay los equipos estos que son más humildes, que uno va y va con la mochila y toca la puerta y me puedo probar. Y así fue lo que me pasó a mí, al final con un amigo de otro amigo que jugaba ahí y así empecé. Y justo ahí me llama el equipo este de Sudamérica, se llama la IASA, en primera división. Y estoy un año ahí que los primeros 6 meses no los juego, los segundos juego poco, al final del año fue muy malo. Y los siguientes 6 meses viene también justo ahí compra Quique Pina al equipo, Sí. de acá, y se lleva un cuerpo técnico de acá de España. Y yo ya estaba jugando, seguí jugando con ellos. Terminé de jugar el año y le dije yo me voy. Me quedaba un año más de contrato, creo, si no me equivoco, y le digo yo me voy porque no puedo estar más acá. Cobrábamos cada 4 meses, yo seguía, como te digo, seguía viviendo con mi madre, al final todo eso te desgasta. Seguir viviendo en el amateurismo es jodido. Y ahí me voy a Argentina, me voy 6 meses a Argentina, a un equipo de segunda división, que estaba muy bien, la verdad, pero descendemos. Me queda un medio año más de contrato y ahí lo rescindo, le digo, me vuelvo a mi casa, me volví a Uruguay y justo cuando me vuelvo a Uruguay, el entrenador que todavía estábamos en primera, me llamó que quería que me quede, pero cuando llego a la semana me llama el presidente del club, que era el que le había vendido a Quique Pina, que Quique Pina me quería traer a Lorca. O sea, es como empieza tu primer contacto, ¿no? Para saltar el charco, ¿no? Para Claro. cruzar el charco. Y yo estaba en la duda totalmente, no quería irme, porque al final, claro, recién había llegado a casa y al final venirme para acá lo veía un paso bueno, pero claro, no lo veía tan claro. Y al final me llama Quique Pina y me ofrece un bocadillo y una Coca-Cola. Sí, así. Prácticamente. Sí, pero lo que te daba para eso, ¿no? Nada, le digo, Quique, muchas gracias, pero no. Le digo, y claro, no le atendí más el teléfono, no respondí más, no le dije más nada. Y a los 2 días me volvió a llamar. ¿Qué tal? Me dice, ¿por qué evadís de esto? Me dice, no me acuerdo, no me olvido más, digo. ¿Por qué evadís mi llamado? No estoy evadiendo nada, pero me estás ofreciendo algo para irme 8.000 kilómetros de mi casa
para irme con una bolsa de papa. Le digo, hay que saber valorar y hoy en día no estoy de acuerdo con lo que me estaba ofreciendo. Y empezamos a pelear, y hasta el final le dije, aquí que querés, me voy por esto, si no, no me voy. Me dijo, bueno, dale. Y me vine. Aceptó al final. Sí, al le final comuniqué aceptó. al club que me iba a ir, pero me venía con la condición que me venía cedido. Se me cayó. No me preocupes. Y que me venía cedido. Y me vine cedido al Lorca. O sea, seguías perteneciendo al equipo de Uruguay. Sí, pero claro, me vine cedido al Lorca 9 meses, creo que fue, de septiembre a mayo, más o menos 9 meses. Y a mí me quedaba contrato hasta julio, me quedaban como 3 meses más. Claro, acá los equipos después empezaban a entrenar en el 15 de julio, en esa época el 15, creo que la UCA en ese entonces empezó el 15. Sí. Y estaba a la espera, a ver si me volvía, la idea me quería volver, también mi pareja que quería, si me iba para afuera, quería, obviamente, debe irme a Ecuador o Perú, Bolivia, preferiría irse al primer mundo, a Sí. Europa. Da un salto ya también, ¿no? Es lo normal, al final, Sí. sí, por preferencia. Porque ella también se vino en la primera... Ella los primeros 9 meses No no pudo, se vino, ¿no? me vine solo. Al final ya estaba trabajando, al final eran 9 meses y no sabía qué iba a pasar. Ajá. Al final a mí me fue con la pena de descender, hice un gran año, porque al final ese año metí 7 goles jugando de pivote, bueno, a veces cada tanto me echaba de delantero. Cuando Carrasco se lesionaba, jugué un par de partidos delantero. Sí, ¿no? Cuando Carrasco faltaba, gritos para arriba. Sí, se lesionó, lo que pasa que el equipo éramos 14, 15 jugadores con Mario Simón. Mario Simón ese año tuvo que hacer malabares. Sí. Y eso que Mario llegó, claro, llegó en octubre, me acuerdo. Llegó faltando 5 jornadas para terminar el periodo a Navidad. Sí, la primera vuelta. Y claro, cuando se acerca la Navidad, que todo el mundo se quería ir, ¿qué tal? Llegaron un par de jugadores que no... Llegó Bonaque, que hoy en día están en el Recre, que venía del Recre también, y un par de jugadores más que claro, que no tenían continuidad, porque al final el mercado de invierno es complicado. Van a ir los jugadores que no juegan o que están sin equipo. Correcto. Y claro, y llegaron jugadores que no estaban jugando, que otra vez meterlo en el ruedo, otros se querían ir, otros que dejó irse, que Mario Simón le dijo que no se quedaran porque al final no eran buenos para el vestuario, y terminamos dando 15, 16 jugadores. O sea, temporada dura aquella, ¿eh? Y estuvimos a punto de salvarnos. Sí. Porque fue un año que arrancó la Navidad, arrancó enero, la primera jornada, me acuerdo que viene el Betis B a Lorca y yo me recuperaba de una lesión. Viene el Betis B a Lorca, que estamos hablando que venía Junior Firpo, Lore, un equipazo tenía, Aitor Rubial, y le terminamos ganando 3-1. Claro, la ilusión, éramos el equipo, el último, con 11 puntos, 10 puntos que teníamos en la primera vuelta, y empezar a escalar, ¿no? Y la segunda jornada vamos a Extremadura, al líder. Claro, vas a Extremadura, al líder, te vas a llevar 5 de vuelta a Lorca. Y vamos y le ganamos 0-2. Y ahí empezamos. Vamos Pico y pala, ¿no? Ahí. A las 3-4 jornadas de Melilla. Y en Melilla hacía 2-3 años que ningún equipo ganaba y ganamos nosotros. Vamos a Recre y ganamos en Recre. Claro, estábamos pegando buenos batacazos. Sí. Pero cuando teníamos que pegar un golpe sobre arriba de la mesa, no lo pegábamos. Y claro, y cuando le íbamos a pegar, se nos lesionaba uno. Claro, entonces te tapaba la cabeza y te cubría los pies, y así estábamos. Que al final llegó un momento que Carrasco se tuvo que jugar lesionado, porque si no me tuvieron que poner a mí delantero, porque el otro delantero también estaba jodido. Fue un año muy atípico. Joder. Y te pregunto, Cristian, saltas de Uruguay, que al final, como tú dices, el primer mundo, busca de algo mejor para poder vivir, digamos, del fútbol, ¿no? Y te encuentras ese Berkane, ¿no? En Lorca. Ahí que se te viene a la cabeza, tío, porque estás a 8.000 kilómetros de tu casa. Estás buscándote las castañas fuera y te encuentras eso, un equipo casi deshecho, último, con un vestuario un poco roto en algunos momentos. Bueno, cuando yo llego, claro, llego y me encuentro que entrenábamos en 3 campos diferentes. A veces íbamos a Lama por ahí, en Fuente Álamo, perdón. Fuente Álamo, a 40 minutos de Lorca, cuando teníamos campo en Lorca. Justo también teníamos la particularidad que justo estaba el otro Lorca, que era el de segunda, el chino que estaba en segunda. Sí. Y claro, al otro Lorca ni se le miraba. Entonces,
había mucha carencia. Claro, yo cuando llego, me acuerdo del primer entrenamiento, no me voy a olvidar más porque nos van a recoger al aeropuerto y nos llevan al entrenamiento. No a entrenar, sino a ver, a conocer a los compañeros. Claro, cuando yo llego, la gente del vestuario en Fuente Álamo era llegar y la ropa del club que te ibas a poner llegaba en bolsa del Mercadona, del supermercado, y la tiraban así arriba en el piso o arriba de una mesa y la gente recolectando. Claro, el que llegaba primero recolectaba. Cogía la suya, la buena, ¿no? La que no estuviera rota, ¿no? Los calcetines lo mismo, las toallas lo mismo. Claro, era todo muy escaso. Y claro, yo venía de Uruguay, que al final Uruguay no está mal en el sentido de varios aspectos, pero es jodido. Pero claro, en ese tema vos llegás, son cosas mínimas, ¿no? Porque nosotros llegábamos a Uruguay a entrenar y teníamos nuestra ropa, como en cada equipo hoy en día, que te la ponen, te la doblan en tu lugar. Hoy en día en el CIESA me pasa eso, llego, tengo mi toalla, toda mi ropa ordenada, todo bien, perfecto. Claro, y llegar y encontrarse esto, que tenías que llevar tus botas, que te tenías que llevar tus chanclas, Claro, era como volver a rebobinar hacia atrás y volver a cuando era juvenil, un alevín, un infantil, no sé bien. Todavía estoy perdido. Claro, fue un choque de decir, yo me miré justo con otro uruguayo que había venido conmigo y nos quedamos mirando y dijimos, el primer choque malo, ¿no? La primera impresión malísima. Esto es jodido, ¿eh? Claro, él además venía de jugar en varios equipos en primera división en Argentina, que fue un argentino muy bueno, y estaba jugando conmigo también, ahí en Uruguay, y claro. Y tú también venías al final de primera división argentina y demás, la que habías visto lo que es un vestuario profesional. Claro, al final eso es lo que tiene, que ya te tratan como profesional, te dan otras cosas, al final tenés también tu suplementación, son detalles, que al final uno quiera o no, el jugador una cosa tras otra la va sumando y va siendo positivo. Sí. Pero si vos a cada cosa al jugador le estás poniendo un par, el jugador lo que va a hacer renegar todo el día. Sí, no está a gusto, no encontrarse más. Da el caso que vienes de lejos y que vienes... Y claro, yo me encontré con eso y dije, buah, esto lo veo complicado. Sí, pero ¿algún momento ahí se te pasó, me vuelvo? No, como volver no, pero claro, nos mirábamos me acuerdo con Adri, con ese compañero y decíamos, ¿y si nos volvemos? Pero bueno, estábamos acá, éramos justo también otro uruguayo que éramos 3 y claro, y nos juntábamos todos los días y al final estábamos a gusto. Pero claro, esas cosas al final te chocan. Y después iba a otro campo, ahí en la Torrecilla, ahí en Lorca también, que a veces tenías que entrenar o no, porque justo la chica que tira la bola, la bala esta, era en el campo de atletismo o algo, sí, ¿no? era la reina ahí prácticamente y veía en el campo unos agujeros. Y jugando con topos en el campo. Claro, y era una locura. Joder. Pero bueno, al final son vivencias que hay que pasarlas. Oye, y esos primeros partidos aquí y demás, en España, ¿te cuesta adaptarte a lo que es el fútbol aquí en España? Sí. ¿Sí? Sí, además el primer partido que llego juego 15 minutos. Entro a los 40 en el segundo tiempo, a los 45 y a los 15 minutos me echan. O sea, trajiste la garra uruguaya, ¿no? Y aquí no, otra cosa. Pero me expulsan, yo creo que al final también, claro, al final también vengo con esa energía de allá, nosotros allá que es normal, al final al árbitro se le increpa demasiado, él te increpa hoy y estás en él, y claro, yo le increpé más y me sacó la segunda tarjeta amarilla y a los 15 minutos afuera. Una entrada en España entre el vestuario y eso. Claro, la primera fue un corte al borde del área que me tiro a barrer y creo que no le llegó a dar, pero al final al borde del área medio un ataque peligroso y me saca la primera. Y la segunda, no sé qué le digo y chao. La calentura. Además que claro, que llego de allá al primer partido, el primer partido no lo pude jugar, el primer partido estuve en el banco pero no entré. Y el segundo partido llego, 15 minutos, íbamos perdiendo, los primeros 10 minutos íbamos perdiendo 3-0 igual, contra el Ejido, no me olvido más. Y nada, entró a los 45 y me expulsan. Dije, ya está, buen comienzo. Tú dijiste, veremos si vuelvo aquí a pisar verde. El que se quería ir no era yo, sino que me iban a echar. Decía, porque además las 3-4 jornadas, otra expulsión. Decía, no tuve 3-4. Ese año iba amarilla por segundo. Probablemente batiste récord ahí de expulsiones en la primera. Ese año, imagínate, además jugué poco partido, porque hubo un partido que me perdí, creo que tuve 17 amarillas o algo así. Sí, o no, 15 amarillas, no sé, creo que cumplí el tercer ciclo. Sí, bueno, 15 son 3 ciclos, si fueron 17 creo que yo cumplí no llegaste al cuarto, pero porque no me acuerdo si el año siguiente en Lorca, en la UCAM, perdón,
la primera jornada me la pierdo. Entonces, yo creo que sí, que cumplo 3 ciclos y 3 rojas, ¿no? Entonces, innegable que te trajiste No, el no, fútbol fue una guay. locura. Al final después lo fui entendiendo y obviamente. Y fui aprendiendo y fui mejorando todo eso. Al otro año igual también me sacaron varias amarillas, pero nada, al correr del tiempo lo fui mejorando. Y hace poco, bueno, los últimos 2, 3 años, poca amarilla, alguna roja que otra, por alguna entrada o algo, pero poco más. Bueno, si era justificada, entre comillas, pues la compramos. Bueno, la última roja que tuve fue contra el Santomera, que le dije que no sea malo, le dije en mi vocabulario, le dije, y él se lo toma mal, roja directa, al minuto 90, ganando 1-0, nosotros 0-1, y me expulsó. Me quedé pálido, pero bueno. Uy. Después le fui a pedir disculpas por si se había sentido mal, pero nada, poco más. Pues te iba a preguntar cómo te describirías como jugador, pero anda pista, ¿eh? No, Más allá de la dureza, eso fue más que nada al principio. ¿sí? Sí, fui cambiando y me fui acoplando bastante a lo que es el fútbol de acá. Porque al final aprendí demasiado tácticamente, que era lo que nosotros tenemos mucha carencia en eso. Y aprendí muchas cosas, pero no quita que hay que ser duro y Sí, que además la posición lo exige un poco, quizá. totalmente, pero claro, pero he mejorado. Antes sí si te tenía que cortar, te cortaba, como me expulsaron, me acuerdo, contra el Córdoba, le pegué una patada en el pecho a uno. Córdoba en... El Córdoba B. Córdoba, con pensaba que Almorta. decía ahora... Esa es una de las 3 expulsiones que me dieron. Mm. Y claro, y todas esas cosas, quiera o no, las fui puliendo, porque al final tampoco podía ser así siempre. Y más acá, que acá el mínimo contacto, tarjeta, esto. Entonces, claro, eso sí, lo que fui también mejorando fue el tema del habla, porque al final hablo demasiado y al árbitro a veces lo pongo espeso. Y después vos sabés que del partido ese de Santomera ya ni me dirijo directamente. Sí, bueno, pues supiste cortar por no supiste decir, bueno... Hablo poco y nada, le hablo lo justo, trato de recriminar lo justo, pero claro. Pero si por todo lo que te vaya a decir te vas a sentir ofendido, no te digo nada. Es que al final también hay que entender que el jugador, los dos, creo que entender las dos partes, el árbitro y el jugador van a 180 pulsaciones y... Sí, no, eso es normal, pero es lo que digo yo, al final el protagonista en sí como tal es el jugador, son Sí. los jugadores. Y hoy en día hay muchos árbitros que se están tomando ese protagonismo que al final le influyen a eso. Al final sí también le influyen a eso porque al final no suben de categoría. Y por No algo sé. están. Y el otro día hablándolo porque he tenido la oportunidad de jugar contra el Madrid y jugar contra el Levante, 2 equipos de primera división, y contra el Alavés en esto que va del año, y no han arbitrado árbitros de primera división y son totalmente malos. Son lo mismo de malos que los de tercera división. Sí. Para No mí entro son porque no he los pitado un únicos partido en mi vida. Entonces sería meterme en un barrizal y ni he llegado a jugar en categorías nacionales. Es mi pensamiento y lo hablamos con los colegas de primera división, porque Sí. hasta ellos mismos te lo dicen. Sí. No puede ser que sean tan malos. Claro, y a uno que está en tercera división, que es la quinta categoría, vos decís, Sí, a lo mejor la categoría, ¿no? que acá sean malos, sí, pero que en primera división sean tan malos. No que sean tan malos, pero al final toman criterios que no sé. Yo a veces no los entiendo. Pero el partido contra el Levante yo creo que fue abismal. El partido para nosotros y lo que pensamos y lo que nos cobraban y nos pitaban a nosotros, cosas que a ellos no le pitaban. Y vos decías, Sí, está bien, capaz que no sé si querés favorecer a un equipo de primera división, porque al final nos termina ganando de una genialidad de ellos, de 2 tiros que nos tiran a puerta en todo el partido. Ya. Pero Exacto. bueno. Bueno, ahora llegaremos al partido de Levante, ahí nos extendemos y le damos. Nos hemos quedado ahí, tío, por Lorca, que empezáis parece que poco a poco a ganar partidos y demás. ¿Cómo continúa la cosa? ¿Acabáis consiguiendo...? No, al final 3, 4 jornadas antes terminamos descendiendo. Pero logramos conseguir un buen colchón de puntos. Al final también tuvimos todas esas lesiones y al final llegamos muy justo a final de temporada. Y hubo eso que Mario tuvo que improvisar, poner a mi delantero, a otro de pivote, porque al final teníamos jugadores. Pero bueno, y terminamos descendiendo, que nada, que fue una pena porque habíamos hecho una segunda vuelta, yo creo que espectacular. Sí. Con jugadores que, claro, que al final tenían hambre, pero que éramos carentes de muchas cosas. Porque al final, por algo estábamos en el Lorca Deportivo. Sí, pero bueno, Lorca al fin ha tenido proyectos interesantes a lo largo de los años.
quizás en la época, digamos, más moderna menos, pero es una ciudad que se respira fútbol. No sé tú cómo lo viviste de cara a la afición. Entiendo que no es la misma fusividad quizás que allí en Uruguay, porque el fútbol en Uruguay se vive, como hablaba antes, mucho. Pero Lorca suele ser una ciudad aquí dentro de lo que es Murcia. Sí, pero no lo veo que para el porcentaje de habitantes que tiene a nivel de la región, no lo veo que apoye demasiado. ¿No? Quizás falta a lo mejor un proyecto serio allí, un poco más Hoy serio. en día creo que están bien, la Sí. verdad. Hoy en día me parece que hay un buen proyecto y que están haciendo las cosas bien. Al final también tienen todas las instalaciones que el Lorca Fútbol Club del Chino en su momento las dejó. Porque tiene un gimnasio espectacular, tienen los 3 campos anexos al Artes Carrasco que están espléndidos. Sí. Pero claro, al final después siento que a veces falta el apoyo ese de la afición, porque al final 95.000 habitantes, Sí, que menos que unos 3-4 mil todos partidos, ¿no? 4.000 te tienen que meter en el Artes Carrasco. Creo que fue el otro día que hubo 4.000 y algo. Verdad, claro, el Lorca llevaba 7 partidos ganando y es más fácil, ¿no? Sí, Sumarse. pero porque también creo que regalaban la entrada. Sí, ahí ya no porque llego, pero puede ser. Creo que fue por ese entonces. Puede ser. Yo qué sé. Yo pienso que el lorquino podría apoyar un poco más al club, la verdad. A ver si, Dios, se acaban enganchando un poco a este proyecto que de momento Al final también va por resultados. Sí, exactamente. Y la gente Se engancha por resultados. Cuanto mejor va el equipo, más gente va. Que poner en el Lorca del Chino, claro, al final era segunda división. Tenían también 4.000, 5.000 abonados. Claro. Y vos ibas a todos los partidos ahí, el campo estaba lleno, estaba precioso. ¿Y quién era el Lorca del Chino? Pero claro, lo que pasa es que se ve que había puesto el abono barato en su momento y al final viene un equipo bueno de segunda división. Que al final ahí ves buen fútbol. Pero bueno, ¿por qué no esa afición que iba tanto ahí podría colaborar con el otro Lorca? Es el más histórico de la ciudad, el Lorca. ¿Verdad que tiene ahí como varias... Han tenido, sí, Sí, como no sé si refundaciones, cómo llamarlo, pasado de Lorca Club de Fútbol a Lorca Fútbol Club y demás, pero el equipo histórico siempre ha sido el Lorca Deportiva. Esperemos que algún año pues, eso se reenganche y vuelva a aquellos años buenos de segunda. Bueno. Pues, Brito, después de aquel año, lo que te encuentras al llegar, lo que vives durante el año, al final del descenso, ¿qué te planteas ahí a final de temporada? Nada, la verdad que, como te dije, me fue bien ese año a nivel personal y ya había tenido algún sondeo que otro acá de algún equipo acá de España. Nada, me planteo irme de vacaciones con mi mujer. Desconectar un poco. Se vino mi mujer justo acá a España y nos fuimos un mes de vacaciones a recorrer porque no sabíamos si iba a volver yo. Y que mi idea era esa, justo también en ese momento había hablado con Joaquín y Joaquín me iba a empezar a llevar, Joaquín Viguera. Y nada, me voy a Uruguay porque al final estaba cedido el equipo uruguayo y tenía que quedarme, tenía que estar ahí hasta cumplir mi contrato que era el 31 de julio. O sea, acabas volviendo, ¿no? Claro, vuelvo y vuelvo, me pongo a entrenar, sigo entrenando ahí con el club. El club quería renovarme, pero yo ya le había dicho que no. Y al final me sale la opción habían otras cosas y me sale la opción de venirme a la UCA. Que vengo a la UCA, pero claro, vengo a la UCA, le avisé que me iba, pero vine a la UCA y no me podían presentar hasta el 1 de agosto. Porque no había acabado el contrato, ¿no? ¿Y cómo surge la oportunidad de la UCAM? ¿A través también de representantes, Joaquín y demás? Claro, de Pedro Reverte se había comunicado, no sé si se había comunicado, no sé bien, pero en su momento me llamó porque justo también me había llamado Manolo Brey en el Cartagena de ese entonces, pero nada, y me había llamado, me acuerdo personalmente, Salmerón para ir al Recre. Que al final tomó la decisión por cercanía, por haber estado acá en Lorca y por haber conocido la región. Y aposté a la UCA. Ahí en segunda B, ¿no? Estamos... Sí, también apuesto porque al final también había un segundo entrenador, el segundo entrenador de Pedro Muniti, que era Manolo Sánchez, había estado conmigo en Uruguay y lo conocía, de que era amigo, que fue del cuerpo técnico que llevaron de acá de España, Quique Pino. Y nada, la verdad que empecé y fue un año bonito hasta que llegó lo que llegó. Oye, cuando te firmas ahí en UCAM, claro, esto se mira, entiendo que mirarían las estadísticas y con ellas la amarilla y demás. ¿Te pegan un toque? Oye, o no, te dicen, oye, que queremos eso, que queremos... No, vos sabés que no, porque a Pedro Muniti le gustaba eso. Sí, es verdad. Sí, pero el enano le encantaba. Sí. Y claro, obviamente siempre con prudencia, cada tanto me decía, pero vos sabés que no, nunca me condicionó nada, porque al final, obviamente que en algún partido que otro tenía amarilla, pero él me dejaba hasta el final. Ajá.
Que al final también un jugador tiene que saber jugar con amarillo, ¿no? Sí, juegas con esa condición, ¿no? Yo creo que el peor comentario que le puede hacer un jugador con amarilla es decirle que se cuide. ¿Sí? Porque siempre puede llegar la mala fortuna de la segunda amarilla. Siempre cuando es como decir, es como llamar. Yo siempre le digo que no me digas nada, que ya sé que tengo amarilla. Porque siempre viene un compañero, tener cuidado, el entrenador, tener cuidado, y vienen 3, 4, 5, cuidado, la amarilla, la amarilla. Sí, Ya lo sabes, ¿no? Ya sé que cuentas tengo con ello. amarilla, claro, Puede haber una jugada en la que sea se escape, pero bueno, que cuentas con ello. Claro, pero no. Pero nada. Pero él, vos sabés que siempre me dio la confianza de eso, de que con amarilla, sin amarilla, que siga. O sea, era un jugador que a Muniti le gustaba, ¿no? Entiendo ese Sí, perfil. Sí. Ajá. De los 25 partidos que jugué, me habrá sacado en dos o en tres por alguna ocasión o algo. Y porque el último partido fue cuando me rompí, que le pedí el cambio yo, que jugué 25 minutos con la rodilla rota. Joder. Pero me sentía raro y le dije, sacame porque no me... O sea, que estuviste jugando y ya llegamos al final, al momento. Estuviste jugando 25 minutos Y sí, fueron... con 20, bueno, aunque me digas 5. Sí, Estuviste 20, jugando 25, no, porque al final también fue, yo cuento también que fue, la acción fue a los 43 minutos, ponele, del primer tiempo, y estoy esos 2 minutos que quedaba más o menos como asentándome con el que se me vaya el dolor. ¿Viste? Como cuando te dan un pellizco que te duele al Sí. principio y se va aflojando. Algo así. Pero claro, como que ese dolor se iba disminuyendo, pero no del todo. Quedaba ahí. Quedaba algo latente. Claro, perduraba. Entonces digo, paramos, vamos al entretiempo, me pongo hielo, me caliento y para adentro. Y así. Pero además, claro, yo calentándome, saltando, haciendo salto, esto y bien. Todavía se sabía que algo había. Y nada, sigo jugando. ¿Cómo fue la jugada, la acción? ¿Cómo fue en la que a ti se le va la rodilla? O fue dónde? no sé, mal recuerdo, creo que fue una pared con un compañero en el medio del campo, ya llegando al área de ellos. Y cuando le doy la pelota, él me la tira larga y claro, me la tira muy larga. Y yo en ese momento que no pensaba que metía la pierna en un avispero, estiro la pierna, voy a estirar la pierna y viene el otro del central y me pega acá y se me hunde toda la rodilla. Claro, me quedó una hiperextensión, pero total. Como un arco, ¿no? Pero a la inversa. Sí. Además, claro, de la imagen del video ese, saca la imagen y está así. Y claro, y me tiro al piso rápido, bueno, me tiro al piso, enseguida caí desplomado al piso, el dolor, pero bueno. Solamente notaste dolor, notaste algún claro, No, nada, solamente dolor. No sentí nada, o sea que no sentí como que se rompía nada. Sentí el dolor ese intenso y poco más. Y claro, y como te decía, al final el dolor ese lo seguía sintiendo, pero era menos, iba disminuyendo, pero no se iba. Sabía que algo raro pasaba. Sí, pero tú un cabezonado que seguiste, ¿eh? Claro, y seguí porque al final, porque siempre pienso que al final hay dolores que los puedes soportar. Capaz que hay otros no, como después de yo de 15 años, 20 años jugando prácticamente, tuve una primera micro en el y lo sentí. Y ahí sí veía que no podía, porque al final me exigía bastante. Pero hay dolores que ponerle, vos a veces tener una micro en el aductor o en el cuádriceps y podés seguir. Tenés que evitar varias cosas, porque al final el aductor tiene otra función que el cuádriceps, pero podés. Pero en ese momento el isquio también me pasó de que no podía y salí. Y la rodilla fue pedir el cambio enseguida y al rato nos duchamos, termina el partido, además perdemos creo, termina el partido y en el autobús cuando nos estamos volviendo para atrás de Sevilla, la rodilla empieza... Encima de todo, 6 o 7 horas de autobús después. Claro, no, al otro día duermo, amanezco y amanezco con la rodilla así. ¿Y ahí es donde tú te asustas de verdad o ya en el autobús venías asustado? No, y ahí ya la veía. Ahí ya dijiste, aquí pasan cosas, Sí, ¿no? acá hay algo. Y cuando voy al club y me sacan sangre, dije, acá pasan más que cosas. Buah, Porque me sacaron, no sé si te miento, 9 jeringas de sangre. 9. 9. Buah, No, tenía la rodilla que era un disparate. sí. Era una cosa. Y empiezan con estudio, resonancia, esto, lo otro, y me llevaban a un médico, me llevaban al otro, no veían nada. En la propia resonancia parecía que no se veía nada, no se veía. Y hasta que decidieron meterme en quirófano. Y cuando me metieron en quirófano dice que estaba elongado, no sé cómo era que estaba. Y chao.
O sea que el ligamento realmente no estaba roto, que estaba... No, no estaba roto. Estaba elongado. Estaba Había sufrido- parcialmente o algo, capaz que algo estaba. Estaba elongado. Al final, no sé si puedes hacer un tratamiento conservado o qué. Al final me operaron y nada. Sí, en esa misma vez que te metieron a quirófano, Me directamente. metieron y ya cuando salí ya estaba operado. Sí, y que te retensaron el cruzado, pusieron otro que te hicieron No, ahí ahí la... me lo retensaron, me sacaron del isquio Sí. y me lo retensaron. Ajá. Y más nada. Y empezar Ya la no. rehabilitación. Sí, esa fue la más leve porque al final no me agarraron del rotuliano ni nada. Y esa se pasó bastante bien. La verdad. recuperación te Sí, refieres, ¿no? sí, Eso que sí. estamos hablando de qué fechas más o menos. Eso fue en marzo. Marzo de 2019. Marzo de 2019. Marzo de 2019. 17 de marzo creo y el 25 de operar, si no mal recuerdo. Y tú ahí, tío, que es el segundo año que estás en España, ¿no? Ahí tú, tío, no sé, se te viene algo a la cabeza, piensas en algo y decís, joder, qué putada, me cago en 10. Parece que no que la más suerte se haya cebado, tampoco vamos a pintarlo todo negro. Y al final no, y al final, como te digo, son obstáculos. Y en ese momento lo pensé como decir, uff, otra piedra más. Sí, ¿no? Como me ha pasado de pequeño, al final, de estar en Uruguay y ir pasando piedras, porque al final he jodido allá el fútbol uruguayo y tal, dije, bueno, ya está. Además, me ha tocado que me ha pasado en un equipo más o menos ordenado. Sí. Que diga, bueno, acá puedo salir. Y nada, al final me lo tomé como una lesión más. Dije, ya está, por lo menos quedan 3 meses y creo que puedo llegar a la liga, porque al final creo que en marzo, abril, llegaba creo que a septiembre, como para volver a jugar los parámetros que yo tenía de decir, tengo que llegar acá. Claro, también mi cabeza se puso totalmente en un momento de decir, fisio. Y estaba enseguecido en recuperarme. Y yo creo que eso también me jugó una mala pasada. O sea, que pasaste desde marzo hasta que volviste, que ahora veremos cuándo fue, a tope, ¿no? Con un fisio, recuperador. Todo el día. Y demás. Vivía y me desvivía por eso. Era el fisio en el club. Entrenaba tal, o sea, llegaba a casa, comía y otra vez fisio. O sea, doble sesión, ¿no? Doble sesión. Así era todos los días, todos los días. Primera parte con el club, la segunda iba a uno particular. O también era por parte del club. No, la primera... No, justo no, porque justo yo siempre que llegué acá a España me trataba con Chema, con Chema. Y justo cuando yo me rompo, bueno, termina la temporada y empiezan a hacer las conversaciones para firmar a Chema, para que sea el fisio de la UCA. Y ahí empezó Chema a trabajar trabajaba en el Mesa del Castillo y claro, y yo que vivía más o menos prácticamente al lado, estaba prácticamente ahí todos los días. Ahí tenía el triángulo, ¿no? Casa... Llegó un momento que entre los dos era ya irritante, nos veíamos y ni nos saludábamos, era una cosa... Estaba ya cansado de ti, ¿o qué? ¿Y tú entre los dos, claro, yo era un pesado y él era otro pesado, porque al final él me decía unas cosas, yo le decía otras cosas y éramos una relación de pareja, pero toxicidad pura. Sí, ¿no? Y nada, hasta que al final llegó un momento que dije, el día que me recupere y vuelva a jugar al fútbol no lo veo más. Y el día que lo tenga que ver, porque tengo que estar totalmente jodido, decir, salgo del tren y me duele o me pasa esto. Pero si no, el día que dije que volvía a un campo de juego, dejaba de subirme una camilla. Es que también es dura, la rutina al final, porque y más tú que te dedicas 100% al fútbol, los que os dedicáis, que pasa eso, que entre comillas no hay otra cosa que hacer más que recuperarte para volver. Y entra al final en ese bucle, fisio, ves las mismas caras, ves la misma gente, casi que el mismo proceso, dando pasos que aunque a lo mejor desde fuera se ven grandes, pero que en el día a día se hacen eternos. Empezar a activar, no sé, el cuádriceps, activar el isquio, la movilidad, que para ti que lo vas viendo en el día a día se te hacen pesados, tiene que costar y al final se tiene que atragantar todo. No, es que además que llega un momento también que bueno, si me siguen pasando cosas y claro, habían cosas que no notaba evolución, no había evolución. Y como que estaba estancado. Porque hasta los primeros 3 meses, que fueron los primeros 3 meses que prácticamente me recuperé por fuera, y yo creo que el labor importante también está en la readaptación total por fuera. Al final el fisio es clave, pero la readaptación, los ejercicios, la fuerza y cómo eso creo que es importantísimo. Y claro, iba tan bien que yo a los 3 meses empecé a correr y me sentía tan bien, dije ya está, como que ya estaba viendo la luz al final del túnel.
Y fue volver a estar en la UCAN y como que no, como que me volví a estancar. Y claro, y ahí fue cuando todo el día Chema y esto, y fue jodido. Ese momento fue jodido, porque bueno, después me pasa que me vuelvo a lesionar y hasta que después me vuelvo a lesionar otra vez jodido y ya no le encontraba sentido a nada, prácticamente. Sí, porque tú te vuelves a lesionar, ¿cuándo y cómo? El primer día, después a los 8 meses, prácticamente 7 meses, 8 meses del cruzado, tenía que volver a entrenar con el primer equipo. El primer día de entrenamiento que entraba con el equipo, nada, en un apoyo para controlar y orientar la pelota, me hago una fisura a la meseta tibial. Bueno. Que fue al apoyar con la pierna derecha y me desvanecí totalmente. Y ahí pensé totalmente que me había roto del todo la rodilla. Ahí sí pensabas que había roto Porque fue un dolor que no lo explico. Sí. Es que es inexplicable. Es que fue un toque apenita y eso fue como una gelatina. Me caí enseguida al piso. Sí. Y la rodilla también otra vez, así, ¡buah! Y fue otra vez. Estuve otra vez Paco Martínez, otra vez el otro, a ver qué tenía, no lo encontraba. Hasta que un día me examinaron la sangre de que había sacado líquido del hueso, grasa, yo qué sé. Bueno, o sea, cuenta de un tipo que eso es movida, ¿eh? Eso es Y ahí estuve. movida gorda. Y ahí estuve como 2 meses más. Y 2 meses para que te vieran lo que es. No. Ahí estuve, en ese lazo estuve una semana. Ajá. Más o menos, para que me viera lo que totalmente tenía. Claro, yo no podía apoyar, ya iba con muleta, iba con una venda acá de compresión. Y pasa ese tiempo de que tengo que estar un mes, Paco Martínez me dice que tengo que estar un mes sin apoyar, pierdo la masa muscular y vuelvo a reír. El primer día que vuelvo a intentar a entrenar con el club, me quieren hacer sprint. Pero ¿cómo eso? Que tú te quitan las cayolas. Te quitan las cayolas. Bueno, el vendaje. para que no se inflamara, no pierda más sangre Sí. o tal. Y vuelvo, empiezo a andar, ya puedo empezar a andar. Y los primeros días que voy a empezar a entrenar, querían que sprinte. Tú con las piernas sin masa Yo con muscular. No, pero sin masa muscular era un pájaro. Incluso si has jugado un déficit de movilidad. No, todo. Joder, y te exigen. Que si no puedo. Hacer un sprint. Que si, pero porque había que hacer alguna prueba o algo, porque oye, a correr. Por orden, porque vamos y damos orden. Y le digo que no puedo. Que no tengo ni. Vuelvo recién ahora y tengo la pierna que soy un pájaro. Le digo. Claro. Digo, otra vez el proceso, al mes. Otra vez iba a volver con el primer equipo y ellos se van de viaje, como te contaba antes, en Melilla, que se van por la Copa del Rey. Sí. No vuelven por H y por B y los que no habían jugado, los que no estaban lesionados, tal, entrenan. Estamos haciendo un ejercicio de tapar portería, en un frenar y arrancar. La rodilla se me fue. Ahí sí. Y ahí sentí que se me fue, pero fue más leve que lo anterior. Dije, pasa algo. Al final me fui andando sin dolor, obviamente sentía una molestia, me fui andando. Fue 18 por ahí de diciembre, por ahí. Me voy a la casa de un amigo en Castellón a pasar la Navidad y me llaman y me dicen el 26 vas al quirófano, porque ya directamente íbamos al quirófano que me dan una artroscopia para saber qué tenía. Sí, verlo directamente desde dentro, claro, ¿no? Porque no íbamos a tener estudio en esto, lo otro, que al final capaz que otra vez nos iba a agarrar. Vamos a una artroscopia. Y cuando salgo ya todo sedado, ya otra vez. Operado. Y tú, tío, ahí piensas que... O sea, ¿por qué piensas? No sé si en algún momento te para a pensar que el típico ¿por qué a mí? Porque vienes de una operación de cruzado, de retensado, rotura de la meseta tibial, fisura de la meseta tibial. Y cuando estás volviendo otra vez, rotura del cruzado. O sea, tú ahí no te paras a pensar o qué falla aquí o qué pasa aquí. No sé, tío, ahí la cabeza qué vueltas te da. Y pensar. Lo peor de todo es cuando salí del posoperatorio, que bueno, que al final, en ese momento me toman del rotuliano y tal, y lo pasa jodido. Y al llegar a casa, en el correr de los días, justo me acuerdo de un amigo que había pasado varias de estas, me dijo, trata de quedarte varios días en el hospital, porque sin la anestesia y sin todo lo que te dan, lo vas a pasar mal en casa. Traté de estirarlo, pero acá llegó un momento que los colchones del hospital y tal, le dije que no podía más. Me voy a mi casa.
Cuando me voy a casa, claro, las primeras noches era un dolor tras dolor. Entonces me terminaba durmiendo por cansancio a las 6, 7, 8 de la mañana. Joder. No dormía en toda la noche. Y mientras la cabeza que te daba vuelta de por qué a mí, por qué esto, por qué lo otro, estaba así, mirando el techo. Y me ponía a ver, no sé, cualquier cosa en la tele, en el celular, en lo que sea. Y yo llegaba un momento que mi mujer se despertaba y yo me dormía, 7, Buah. 8 de la mañana. Y así fue un proceso de, no te miento, unas 2 semanas tranquilamente de que no podía conciliar el sueño porque al final la cabeza te juega en contra. Joder. Y ahí empieza. Y bueno, ya está. Y ahí pensé, bueno, que ya está, otra vez volver a empezar, vamos a meterle. Sí, hubo un momento que te hizo un clic la cabeza o cambió un chi y Ya dijo, positivo, vamos. ya hubo un momento ya pesimista total, dije que ya está, otra vez, esta porquería. Pero después fue otro paso positivo, decir, bueno, dale, ya está. Pero claro, cuando ya estaba el positivo, el todo, el COVID. Hostia. Ya encerrado en casa. Joder. Y eso para la recuperación, para la rehabilitación, entiendo, recuperación. Y además el mayor proceso de la recuperación es cuando más necesitas Sí. meterle fierro, el fisio, el esto y lo otro. Claro, yo iba 2 meses creo sí, 2 meses. Iba 2 meses y claro, y seguía todavía, recién estaba dándole movilidad a la rodilla prácticamente. Sí, sí. Y fue eso, ahí empezó el Joder. calvario total. Sí, ahí qué pasó por ahí. O sea, Nada, al final perdí mucho tiempo. Al final estás casi 2 meses, no sé cuánto fue que estuvimos en el confinamiento total, que no podíamos salir a la calle, no podíamos hacer nada, que estás mirando series, que haciendo ejercicio, porque claro, estás todo el día, pero habían cosas, momentos que tu cabeza no quería hacer nada. Porque no. Porque sí, al fue final, difícil. Si ya fue difícil para todos, sin tener, digamos, una lesión, pues entiendo que el jugador lesionado más difícil todavía y en pleno proceso. Javi Vera, que vino hace 2 episodios, lo mismo le pasó, tío. El COVID, o sea, operarse, el COVID y le trajo al final sus problemas, que entiendo que a ti también, pues como tú dices, te trajo. claro. Y yo también tengo la suerte de que en la rodilla solo fue cruzado, no fue ni menisco ni nada. Que la gente que tiene menisco se queja bastante. A mí, gracias a Dios, no me pasó eso, pero bueno, me tocó ese momento el COVID, y yo la miraba y decía que no. Pasaban los meses tras meses, tras meses, tras meses, y que no podías salir, no podías ir a la piscina, que no podías ir a tal, que no podías. Y era todo un palo tras palo en la rueda, en la rueda. Y ya, iban 7 meses, 6 meses no podía correr, no podía hacer nada. O sea, a los 6 7 meses todavía no habías corrido. No podía. Estaba en pleno fortalecimiento, pero no podía. Y quería correr y la pierna no me dejaba. Se sentía que no iba a volver a jugar. Totalmente. Y ahí fue cuando empieza todo. Que no. Que bueno, que gracias a Dios que viene Juanda, llega de viaje, no me acuerdo dónde estaba, en Rumanía estaba. El hermano de Titi era amigo. Sí, Juanda, por ponernos en contexto, Juanda Belmonte, ¿no? Juanda Belmonte. Sí. Que ahora está en China. Y gracias a él, que fue el que el que se puso conmigo total, porque un colega de él que él me ha recomendado no estaba encontrando también el sitio, que él era de los primeros que me había recuperado la primera rodilla, que un fenómeno también, pero claro, aquel estaba también estancado, se estaba estancando. Y aquel pudo encontrar el porqué y ahí medio que empezó a funcionar, empezó a funcionar. Y ahí me llaman del Lorca. Me llaman del Lorca, que claro, querían contar conmigo, habían ascendido de tercera a segunda red. No, miento, a segunda B, todavía estaba la segunda B, que fue el año que hacen creo, los bloques de 11 y 11, no me acuerdo cuánto. Y que querían contar conmigo. Lorca de nuevo. Otra vez Lorca y lo vi espectacular. Y dije, bueno, uno que se siente de ahí prácticamente, porque tuve un año espectacular y que ahí me quiere. Dije, un lugar donde pueda recuperarme tranquilo. Entiendo que había ascendido en Lorca, había bajado, pero había vuelto a ascender. Sí, me ascendió a los 2 años. Y dije, bueno, le comenté cómo estaba yo, mi situación, y me dijeron, nada, tranquilo, que te vamos a esperar, que vamos a tomar el tiempo que sea necesario, pero bueno. Y así fue. En su momento, llegó un momento que bastante estaban esperando, también lo siento totalmente válido, y me dijeron, mira, vamos a traer otro chico, pero en enero ya sabes que una de las fichas va a ser tuya, tal. Y traen a ese chico, un argentino, y tiene la mala fortuna que a la semana, 2 semanas, se rompe el tendón de Aquiles. Hostia. Hostia. Y ¿Quién era? ¿Quién era ese chico?
Fue Matías, creo que se llamaba, no me acuerdo bien, ¿sabes? Porque estuvo Sí, 2 semanas, ¿no? 3 semanas, no estuvo ni un mes, creo. Y se tuvo que volver a su casa. Y, y claro, y ahí me ven a mí, yo también ya estaba en otro funcionamiento, estaba rindiendo, me estaba encontrando mejor. Y resulta que a las 2 o 3 semanas me dicen que querían hacerme una ficha. ¿Y qué tal? Querían ver a ver qué podía suceder. Me dijeron, para traer otro jugador que venga sin jugar, sin rodaje, que no conozca el club, preferimos que te estamos viendo bien a vos, tal. Y firmé. Al final firmé. Yo le había dicho, le propuse de jugar gratis hasta diciembre. Y después arreglamos, por si ellos no se sentían cómodos y no tenían que hacer falta de tal. Dijeron que no, que tal. Arreglamos un número insignificante, porque al final yo quería volver a reencontrarme, volver a jugar, que era un logro importante para mí. Y vuelvo a jugar, y el primer partido me acuerdo que vuelvo a jugar, no sé si vuelvo a jugar, y juego los primeros minutos, y al otro partido juego casi todo el partido. O sea, bien la vuelta, ¿no? No, pero al minuto 60 estaba que me dolía Hasta el alma. Pero luego ha cambiado la cosa, ¿eh? Ha cambiado desde eso. Al final que son casi 2 años 20 que meses, pasa sin 20 meses jugar. prácticamente. Pasa el trago de la, vamos a decir, tercera lesión, pero la segunda de rodilla o de cruzado, digamos. Y no sé si por ese tiempo, tío, esta franja de 2 años, en esa época que dices mala, con el COVID y demás, en algún momento se te pasa por la cabeza decir, mira, no sigo, cojo las maletas y me vuelvo. No, sí, me quise volver totalmente a mi país. Sí. Yo le dije a mi mujer, nos volvemos. Mi mujer al final le encanta acá España, tal, está cómoda y también, obviamente, que le tiró eso y decir que no vas a dejarlo. Te apretó ella. Claro, por cierta parte sí, porque al final ella estaba viendo todo el proceso mío de cómo me estaba recuperando. Hasta ella me ayudaba a recuperarme en el tema cuando estábamos en el COVID, me acuerdo, me tiraba la pelota para hacer ejercicio, me ayudaba en todo. Y estaba viendo el momento que yo había sufrido que también tenía que volver a disfrutar. Y nada. Y al final, claro, después de estar esos 20 meses, no sé cuántos meses fueron, que perdí la cuenta, volver a sentirme jugador de fútbol fue un espectáculo. Qué maravilla, ¿eh? Y ahí tomé ese año como tal, como decir, vuelvo a reengancharme, vuelvo a tomar el proceso, a ver tal, me lo tomé con calma, pero tal. Y bueno, y después de ahí, después de jugar todo el año, que al final otra vez volvimos a descender. Ole, otra vez. Otra vez el Lorca es increíble. Y nada, y ahí fue cuando me voy al Mar Menor, que estoy un mes en el Mar Menor, que al final me echan. Más o menos era segunda ref. Ref, habían ascendido. Me echan también. ¿En un mes? Sí, en un mes. Que querían Qué todo un rápido, timón, ¿no? que no me veía. Yo también me había dejado estar y bueno, pasaron cosas que al final no vale el tema de tocar. Y nada, me echan, nos vamos a juicio porque en mi contrato decían que me tenían que pagar, ellos me querían dar limosna, que no, me despiden y bueno, resulta que llega el Orihuela. Llega el Orihuela y nada, y ahí estoy 2 años. El primer año fue, yo como digo siempre, cuando hay cosas que empiezan mal, acaban mal. Al final tuvimos un momento de ilusionarnos porque al final la llegada a mitad de la primera vuelta llega Óscar Sánchez y nos cambia la cara totalmente, porque al final fue un equipo que se armó en una semana, el Orihuela iba a desaparecer. Hostia, sí, llegó hasta el punto de... Iba a desaparecer, había descendido y iba a desaparecer, el presidente no quería poner más dinero, estaba cansado. Se metió Toché, director deportivo, lo pudo convencer y bueno, me reengancharon ahí y en 10, 15 días, menos 10 días creo que armaron un equipo. No había mal equipo, pero claro, no había un funcionamiento como tal. Al final, 10 días no te dan para nada. Y todavía las primeras jornadas que te viene el Valencia Mestalla, te viene... Equipos que aprietan, ¿eh? O sea, me empezás Claro, fuerte. y Y eso es tercera, estamos hablando de tercera... Y que la tercera Valenciana. La tercera valenciana en ese momento era otro nivel. Claro. ¿Notaste muchos cambios de tercera, bueno, sí, pisas tercera en murciana Sí, ese era y tercera valenciana? Esa era mi primera vez en tercera y todavía me tocaba la valenciana, que yo lo veía como un nivel de prácticamente de segunda red. Sí, ¿no? Que Porque había... al final había mucho nivel. El equipo de bajo recurso y el peor le hacía un partidazo al primero. Sí. Salvo el Mestalla en ese momento que tenía un equipazo, ¿no? Pero claro,
Y después que viene Oscar Sánchez, ahí cambia la cara totalmente. Y tenemos esa cuota de ilusión de que nos metíamos y la última jornada era solo ganar y perdimos contra uno descendido, imagínate lo que Se escapó el playoff. no se nos escapó el playoff. Joder. De haber luchado todo y de dar otra imagen y se escapó. Y bueno, y al otro año hacen un buen proyecto, decido renovar y nada. Y al final no me tocó jugar tanto, no fue un año muy bueno para mí a lo personal por el tema de que no lo vimos bien con mi mujer y mi hijo. Que mi hijo nos dio guerra en la noche y no podía ir a entrenar casi, porque Sí, iba arrastrándome. Joder. Importante que es el sueño, la higiene del sueño en Sí, futbolista, no, fue jodido. Sea por el motivo que sea. Y la pasamos jodido, porque al final éramos los tres, nosotros estábamos los tres solo acá y era complicado, porque al final hasta que no encontramos el clic de decir, llegamos a hacer, imagínate que llegamos a hacer hasta 3, 4 cursos del sueño con gente que no estábamos interiorizados en ese tema de que había, que existía. Sí, sí. Y eso nos ayudó. Imagínate que el primer día que mi hijo vuelve a dormir, no. La primera vez que duerme 4 horas seguidas, con mi mujer nos mirábamos así en la cama, nos despertamos a las 3, 4 horas, nos despertamos así y dijimos, le está pasando algo. Algo pasa, esto no es normal. Claro, porque además lo habíamos metido en el cuarto de él y todo. Sí, sí. Y nada, y al otro día 6 horas, y al otro día 8, y al otro día 12 horas de recorrido. Bienvenido sea, ahí ya por lo menos aire, ¿no? Eso aire. Y ahí ya, claro, ya fue terminando la temporada, ¿no? Fue más o menos febrero por ahí. Pero claro, ya hasta la estaba pasando, la había pasado jodido. Pero nada, resulta que ese año se armó un buen proyecto, había buenos jugadores y ascendimos. Terminamos ascendiendo en la última jornada, se nos estaba por escapar, pero nada, ascendimos. Bien, al final se culminó. Te quería preguntar, Cristian, después de la lesión de volver a jugar Lorca, pasar Orihuela y demás, los equipos, 2 preguntas te voy a hacer. Lo primero es, los equipos preguntaban, ¿esa rodilla cómo va? O sea, ¿se informaban antes de firmarte o pasaban por alto, cogían la referencia del último año nada más? No, vos sabes que no, que al final me habían visto jugar y habían visto mis números, que yo en el Lorca cuando yo vuelvo a jugar lo juego casi todo. Hay una particularidad o una anécdota que tengo acá, que fue cuando fui al juicio con parte del Mar Menor, que la gente del Mar Menor le nombra que mi bajo rendimiento por mi rodilla y por todo, que nunca en ningún momento lo había nombrado. Se acuerdan ahí, ¿no? Y se acuerdan ahí, pero me fui tan contento porque el juez le dijo en su momento, si ya lo había visto jugar y lo había visto todo y había visto que no había pasado nada prácticamente. ¿Para qué lo filmás si ya sabías cómo venía y ya sabías todo? Entonces, claro, al final como que el juez me terminó dando hasta la razón a mí. Sí, sí. Bueno, me la dio, ¿no? Pero claro, pero así como particular, siempre hay alguno que otro que dice, la rodilla o tal. Yo qué sé. Te puedo poner como un caso. En el momento que yo firmo en La Minera, Carrasco, un gran amigo mío, firma en el Ciesa. Sí. Y él le comenta de querer firmarme a mí. Y del Chiesa, una persona del cuerpo técnico le dice que no lo veían por mi rodillo. O sea, que al final estaba... Que no en todos lados, pero... resulta que claro, al final nosotros ascendemos con La Minera, pero al final, resulta que a final de temporada termina dándole la razón de que me tenían que haber firmado. Sí, porque temporada fue ahí, ya te encontrabas bien. ¿Tuviste... la segunda pregunta, ¿tuviste que reconvertir un poco tu juego, readaptarlo después de las lesiones de rodilla o más o menos volvió el mismo? No. Cristian, le faltaría el pulmón después de 2 años, faltaría el pulmón, pero a nivel de juego, de colocación, de ir al corte, de... No, hay cosas que perdés y al final los años te dan otras cosas, pero hay muchas cosas que al final obviamente que las perdés, como decir, en corte, no sé, en movimientos que antes lo hacías con más naturalidad, que hoy en día capaz que cuestan un poco más. Pero lo que sí pienso que me ha dado mucho más en el tema de cómo manejarme en el campo de juego. Al final creo que antes corría más como un loco y hoy en día sé posicionarme mejor, sé estar mejor dentro del campo. Que al final creo que eso es una virtud buena de lo que me ha dado también los años, ¿no? Porque al final cuanto más años tenés, menos querés correr. Sí, eso es normal. Exactamente. Pero nada, pero no, ¿sabes qué? Que lo notás, como te digo, en tema de mecánica, en tema de movimiento, sí lo notás, porque a veces antes para girar a mí me costaba,
Ahora parezco que digo yo que soy una grúa, yo juego, ¿no? Sí. Pero lo notas en esos movimientos. Después, Ajá. no siento que a nivel de fútbol o tal, sí que al principio tenés un poco de miedo, porque al final no querés meter la pierna, por la duda de que pase tal, pero se va. Hasta que, como digo yo, hasta que no meta la pierna la primera vez, Sí, ¿no? Eso puede ser como un punto de inflexión, ¿no? Cuando la metes y ves que responde, decir, ya está. ahora sí. Así es, Así, totalmente. ¿no? La manera de Yo exponerse, pienso que ¿no? así, ponerle ahora con Cobarro, que yo lo veía, Cobarro. Sí. Claro, Cobarro viene de 3. Barro viene de Y 3 Cobarro lesiones, 5 operaciones. viene jodido. Entonces, claro, yo lo veía entrenar al chico y decía, si va como un animal, Sí. no Además, él sé, lo hablaba y dice, es que no me corto. pero no se mide. Y le decía, Cobarro, calma, claro. A la primera de cambios tuvo un susto. Sí. Él tuvo un susto y como que ahí aflojó. Y dije, tenés que tener calma. Si vos pensás que tenés 5 operaciones, 3 rodillas, va que te tienen que poner como si fuera el Mr. Potato, ir poniéndote parte por parte. Digo, tenés que tomar tu calma. Al final va a llegar un momento que el cuerpo te va a decir, ahora sí. Sí, Y que va a ya. meter la pierna hasta en un avispero de nuevo. Pero recién, es que no te han dado ni el alta todavía. Porque no le habían dado ni el alta y el tipo vos lo veía entrenar y decía, oh, Va como un avión, soy ¿no? un animal. Sí. Pero luego después le di un susto, que sentí un crujidito, sentí un tal, que gracias a Dios no fue nada. Y ahí fue cuando empezó. Y claro, ahora ya no meten tanto la pierna. Bueno, volverá, porque yo creo que Pero también lo claro, lleva, no, pero es lo que le digo yo, es que es lo normal, es lo lógico, que es lo lógico, que es lo que tiene que hacer. Sí. El día que meta la pierna no la va a dejar de meter. Sí. Es normal. Pero cuando la meta, digamos, con seguridad y que se encuentre bien, que no pegue ningún susto ni Es que es un nada. proceso, al final viene de mucho tiempo. Yo le ponía en mi caso, porque a mí me pasó y yo le dije, es un proceso. A mí mi primer año me costó bastante también, hay muchas cosas que te cuestan. Pero después te va soltando. Sí. Y vos no podés venir de 0 a 100 en la pretemporada. Además, cuando en la pretemporada la gente cuando más aprieta porque la gente quiere mostrarse. Sí, que supuesto. Y él estaba, yo lo veía y decía, pero si esto es un animal. Hasta que nada, le pasó eso que te digo, no sé qué, sentí un crujido, tal, al final no fue nada. Menos mal, no fue nada porque el pobre aquí lo tuvimos y fue un episodio duro porque 5 operaciones, tío. Sí, y 23 años. No, eso es lo peor de todo que tiene. Y 23 años, tío. 23 años. Pero bueno, lo bueno, parte buena es que al final tiene un hambre, el chaval, que es verdad que como tú que lo ves más que nosotros, evidentemente, tendrá que medirse. No, tiene unas ganas bárbaras, tiene unas ganas bárbaras. A mí me sorprende que al final ya muchos chicos con la edad de él no tienen esa cabeza y esa personalidad de decir, No, vamos por otra. Y si me tengo que romper una cuarta, se rompe una cuarta. Y creo que el tipo va y se mete de nuevo a jugar. aquí nos dejó de piedra, tío, porque además decía, digo, las mismas preguntas sí te podía hacerte a ti. Y decía, hay cosas peores en la vida. Si me rompo, me ha pasado 4 veces a mí o 5. Totalmente. Hay cosas peores. Subía, cabrón, pero tiene 23 años, tío. Totalmente. Y que seguir jugando al fútbol. Al final hay muchos chicos que con 20 años se rompen una vez la rodilla, al otro día se lo dejan. Sí, muchos casos. Al otro así. día se lo dejan. O no vuelven ni a un tercio del nivel que tenían. Nada. Por miedo, por todo. dificultades. Yo lo veo y que yo lo veo y no lo he conocido antes, lo conozco recién ahora y a mí me sorprendió. Y es como te digo, la cabeza es que es lo fundamental. Sí, él es de hierro. O sea, aquí nos dejó a cuadros con esas 23 años. Y lo que lleva, o sea, de hierro, ¿no? Si tenés la cabeza una fortaleza muy fuerte. Tener la cabeza amueblada, como digo yo, al final es lo principal para que todo lo demás funcione. Sí, y además en el fútbol más todavía, ¿eh? Tener la cabeza... Y en el fútbol al final es la vida. Yo creo que en la vida también, porque al final hay muchas circunstancias que pueden pasar en el tema familiar o lo que sea, que al final... Sí. Pero claro, al final obviamente que el fútbol es constante, día a día. Y hay 11 y no jugás y te pasa una lesión y el contrato para un año para otro, después de lesionarte, bueno, al final que te miden por año por año. Sí, exactamente. Digo, al final un año no lo haces bien, un año un delantero es malísimo y miente y mete 7, 8 goles, le da para robar un par de 4 años más. Sí, ¿verdad? Porque es la verdad. Porque el delantero obviamente que tiene la facilidad esa, que mete un año engaña y mete 10 son goles. Números, aunque sean con el culo, son números. Son goles. Sí, es verdad. Al final hay otras posiciones que se miran más los movimientos, la lupa, no sé qué, pero el delantero es número. Es que así. Es número, yo siempre le digo a los jóvenes, a veces a alguno le entra, a otro no le entra, porque al final son las personalidades. Le digo, vos date cuenta que si vos metes 10, 15 goles, aunque sean tercera, y le ha pasado a un compañero, le ha pasado y se lo dije, metiste 15 goles, te fuiste a un equipo segunda vez o segunda red, lo que sea, seguí.
capaz que mete otros 10 goles más. Y capaz que con esos 10 goles te da hasta para hacer 5 años más, ganar un contrato más o menos decente y puedes comprarte una casa, aunque sea en segunda vez. Sí. Sí, porque al final ya son, ahí se cobra ya, o hay sueldos ya importantes, y más los delanteros que se pagan. Y hay equipos que te pueden pagar y otros que no. Porque hay equipos que pagan muy bien, que pagan mejores que en primera red. Y otro equipo que en primera red no te pagan no te llegan ni a pagar ni el mínimo, porque está eso. Exactamente. Porque es así, el fútbol es así. Por eso es importante, tío, al final, el tema de recuperarse de las lesiones, de esas vueltas, de, bueno, dentro de lo posible, pues volver en las mejores condiciones que se pueda. Que yo creo que tú, a pesar de esas lesiones, ese año en Orihuela donde contaste un pelín menos por lo que comentas, tenías un buen cartel y pudiste seguir reenganchándote, ¿no? Bueno, es que lo mío fue ese año de Orihuela, ese segundo año, con todo lo que me había pasado, con todo, fue un desgaste emocional y mentalmente, fue jodido. Y ese año me lo iba a dejar. También volvió ese año a aparecer. ese año me cansó total, pero total, ¿eh? Sí. Y ese año le dije a mi mujer, me lo dejo. Y además con el peque, ¿no? Sí, porque al final ya está. Dije, ya está, veré qué hago y no sé, pero me lo dejo. Y le digo, nos vamos de vacaciones a Uruguay. Justo nos fuimos de vacaciones, nos fuimos un mes. Y me puse gordo, no, lo siguiente. Sí, pues te dejaste un poquillo, ¿eh? No había entrenado, no había agarrado zapatillas, no había agarrado botas, no había agarrado ropa de deporte en 3 meses. Nosotros ascendimos, creo, el 20 de abril, por ahí, hasta el 25 de julio. No sé, que volví, que al final terminé por otra vez mi mujer y otra vez por amigos y por gente decirme seguir jugando. Y porque me insistieron, volví a jugar, que ahí fue cuando firmé en la Minera. Pero yo termino 9 vacaciones en Uruguay, llego el primer día a Uruguay y me llama un gran amigo, que es el Terry, que es el que empieza a armar la minera, que iban a hacer un proyecto tal, y me llama y me dice, papá, mira que hay un equipo que estamos armando, ¿qué tal? Le digo, mira, no quiero saber nada de fútbol. Le digo. No escuchaste ni cifras, porque ahí la Minera apretaba, por lo que dijo Javi. No. Sí, pero le dije, no quiero saber nada de fútbol. Le dije, voy a estar un mes de vacaciones en mi país. Le digo, con mi familia, con mi hijo, con tal. Le digo, no quiero saber nada. Al mes, cuando vuelva, te llamo o me llamas. Vuelvo tal día. Llegué al otro día al teléfono. Ya sé que llegaste, me dice, nada. Vamos a juntarnos a tomar un café. Nos juntamos a tomar un café, me dijeron que tal, que estaba el equipo, que esto, lo otro, me ofrecían tanto. Le dijo, mirá que la única manera que voy ahí es por si me dan dinero. Yo no conocía ni el equipo. No lo conocía. Que eso fue un boom, aquí en Murcia fue un boom, la Minera. Yo no lo conocía, yo conocía, mirá, por nombre así era la Minerva. Sí, también. Que había sentido nomás de tercera división, yo no sabía ni lo que era, no sabía nada. Y cuando me dijo tal, que me dice sí, que van esto, que va este, conocía a un par y me animé, dije, bueno, dale, y si me ofrecen, bien. ¿Vos sabés qué tal? Que arreglamos los números, arreglamos todo. Cuando me voy a firmar el contrato allá, que voy allá ya no olvidar. Claro, yo me había fijado no me voy a olvidar más porque hasta el día de hoy seguimos hablando con mi amigo el Domi. Y el Domi ese día firmaba también su contrato. Y yo lo había googleado, lo había mirado por internet, miro el campo y me había parecido un campo natural. Claro, yo estaba negadísimo con el campo artificial por la rodilla. Y claro, cuando llego ahí veo el campo negro de caucho y dije, sí. No. En su momento, si fue natural, claro, de Google se vería nada más parecido a los que te pueden encontrar en Uruguay en aquellos tiempos. Claro, muy parecido. Un muleño o algo así, sí, un campo de eso. Y yo lo miré y dije, ¡puah! Y dije, no, esto no es para mí. ¿No te habían informado que era artificial? No, yo ni sabía. Yo miré porque no conocía y miré por internet. Y dije, nada. Y miré y me parecía natural. Y dije, ya está, espectacular, natural. Campito pequeño, esto, tal. Y cuando llego ahí lo miro y le digo al Domi, esto no era natural. ¿Dónde viste eso? Ahí se ríe, claro. Y bueno, ya está. Cuando firmo el contrato, y dije, ya está. Si ya firmé, ahora ya está hecho. Como digo yo, si ahora estamos en la pista, hay que bailar prácticamente. Y nada. Y vos sabés que me lo concienticé en la cabeza de que iba a ser un año bueno del campo natural, que iba a ser prácticamente natural. Y la rodilla no me dio ni un problema. Eso ya estaba al 100%. También te digo que en el Orihuela, poner el año anterior, nosotros entrábamos mucho en artificial y mucho natural. Y el cambio de ese natural, artificial, al final es cuando empiezan los dolores y empiezan todas las cosas.
había días que yo me iba del natural, iba a entrenar artificial otro día y me iba con unos dolores en la rodilla. Sí, porque no terminas de adaptarte a ninguno de los dos terrenos, probablemente, ¿no? Claro, el cambio me mataba, no sé por qué. Ah. Pero claro, en esta llegué y dije, bueno, ya está. Y claro, cuando llegamos a la minera y empezamos a entrenar y la rodilla bien, y en todo el año me dio solo un problema y creo que fue la otra rodilla por el rotuliar. Nada. Qué bueno, qué bueno. Y nada, y al final, bueno. Y el año allí en la minera, Un año espectacular. muy bueno, ¿no? Nos han hablado ya varios de ese año. De los años que más, bueno, de los años no, el año que más disfruté del fútbol en mis 15 años de Sí, carrera. ¿verdad? Pues tú al final, porque, como dices, no conocías la minera, pero ahí, pues, lo hablamos con Javier en el último episodio, fue José Blaya, el presidente, el que, pues, bueno, decidió ahí poner fondos, dinero, invertir, llamémoslos como queramos. Pero la Minera era un club de tercera de tabla baja, que ahora, bueno, muy bien por lo que... Tabla preferente prácticamente. Sí, sí, la sí. verdad. Y una familia, la verdad que... Sí, me han hablado muy bien, hablaba Jaivera de la Minera ese año y él sigue al ahí. final son equipos pequeños que crea o no, la gente del pueblo, un pueblo pequeño, al final eso te genera que una hermandad, una familia ahí y que nada, es que en ningún momento vos vas y te recrimina. Sí, Juegues mal o juegues bien, te aplauden. sí, ¿verdad? Y eso le agradeces, ¿eh? Claro, eso para el futbolista en ningún momento te va a decir, corre, no, en ningún momento va a haber nada, ánimo y ánimo tras ánimo, claro. Bueno, nosotros resulta que ese año también fue espectacular. ¿No? Sí, salió un año bastante limpio. Empezamos mal porque perdimos la primera jornada en casa, pero claro, se veía que había cosas. Al final era el grupo humano, era lo que nos daba, era el grupo humano. Eso era un espectáculo. Pasábamos mejor afuera que adentro prácticamente. Qué bueno. Y eso fue lo que al final, y el gran porcentaje de lo que te da las grandes victorias. Qué bueno, qué bueno. Y además un proyecto, por lo que parece, serio. Serio, Bueno, porque generaba dudas. Y lo hablábamos... Era, ¿cómo decirte? Era un proyecto, obviamente era un proyecto para ascender, un proyecto, pero bueno, no quita de la infraestructura de lo que tenía y lo que no tenía, que eso era un proyecto, era una ilusión de decir, pongo plata y haciendo. Porque había demasiada carencia, era ya Uruguay prácticamente no lo siguiente. Sí, ¿no? Porque no teníamos herramientas, apenas teníamos balones y un par de pesas de que alguno traía algo, habían un par de cosas, y obviamente que con el proceso se fue mejorando, se fue comprando cosas. Ahora este año obviamente que después del Real Madrid todo lo que recaudaron han puesto una caseta con un gimnasio y han mejorado una cosita que otra. Sí, por lo menos parece que el proyecto, esa inversión primera, ¿no? Ha tenido su efecto y el club, a partir de éxito deportivo y demás, parece que ha ido creciendo, ¿no? Y se ha ido afianzando. Eso acompaña. Y bueno, al final económicamente tuvo una repercusión muy buena. Sí, ¿no? Es una experiencia muy buena. Porque al final ascender un equipo de tercera división que tenía un buen presupuesto, traer un equipo que estaba muy bien, porque hasta diciembre que llegó el Madrid era un espectáculo. Estábamos muy bien. Después el Madrid fue una decadencia total. ¿Sí? Pero claro, sí, a nivel futbolístico, a nivel de... ¿Pasó factura o...? fueron muchas cosas internamente, fue una mala gestión entre nosotros. Que al final, obviamente, entre futbolista, cuerpo técnico, dirigente, todo en general globalizado, al final, quiera o no, repercute. Y te va a repercutir en el futbolista en el resultado. Y eso va a generar una bola entre una cosa, otra. Sí, y al final el equipo no funcionó y... Al final el equipo no hubo nada. No. Pero nada, pues al final yo los 2 años que viví ahí los viví espectacular. El primer año fue el que más disfruté del fútbol. El segundo año lo viví bien, lo viví muy bien, pero claro, al final te llega al Madrid y lo viví espectacular. Eso es, vamos, el Olimpo de que puede llegar. Eso fue la gloria. Y es como digo yo, para mi carrera, que ya la estoy terminando prácticamente, fue un espectáculo. Sí, ¿verdad? El poder jugar contra el Madrid fue como un alivio, como un mimo al corazón de decir después todo lo que había pasado y las veces que había querido dejar de jugar al fútbol. Que al final decir, ¡buah! Fue como un premio, ¿no? Después de tanto sufrimiento, creo que totalmente. fue como un premio jugar contra esos jugadores y demás. ¿A qué le pediste la camiseta tú? Porque Javi Vera, no sé, se llevó 2 o 3, no sé la que se llevó. Yo pedí una sola y fue a Valverde. Es verdad, lo tenías claro, ¿no? Sí, al pajarito. No, sí, porque al final justo también en el momento, en el entretiempo él sale, se queda en el vestuario y nada, y yo en su momento, no sé si en minuto 70 o algo así, me pasan a jugar de central
Y en el momento que estamos jugando a los 5 o 10 minutos, no me acuerdo cuál, entra Mbappé y entra tal. Y Vinicius. Cuando entra Mbappé, claro, ellos ya estaban con el pensamiento de que sí. Le hablaba y era para pedirle la camiseta. Sí. Claro, y a mí eso es anecdótico porque fue así, lo conté también en la radio de Uruguay. Porque, claro, mi pensamiento era solo Valverde. Yo quería Tú la de estabas ahí, Valverde. claro, al final la sangre Y tira. claro, y tampoco soy avaricioso, no soy muy. Dame esta, dame la otra. No. Si quiero eso, yo solo quiero eso. Y resulta que entra Mbappé y le digo, ¿dónde está Valverde? ¿Dónde está Federico? Tal. Me dice, se quedó en porque capaz que se quedaba adentro o se iba al autobús, igual, no se iba. Ah, está ahí en el banco, tal. Así que, listo. Ah, y me dice, ¿porque querés mi camiseta? Me dice, así. Le digo, no, le digo, yo la tuya no la quiero, yo quiero la de Valverde. Le digo. Si no, se quedaría Claro, a cuadro esperando que se la y él pidiera. quedó, y yo le dije, no, yo quiero la de Valverde. Y terminó el partido y me fui derecho ahí. Qué bueno. Derecho. Y sin problema, ¿no? Además, si dijiste que Derecho, era... y dije, justo a él lo agarran para hacer una nota y me dice, adentro, te espero adentro, ¿sí? Y me metí al túnel y me fui para ahí y lo esperé. Llegó así y claro, como se la había sacado, como había salido entre tiempo, la entró al vestuario, la agarró de no sé de dónde y me la Y trajo. te la trajo. Bueno, Y nos echamos buen detalle, y ¿eh? nos Buen echamos detalle una también. foto y eso y tal. Qué bueno. Y muy bien, la verdad. Qué bueno. Es como al final también, tío, eso, después de pasar las 2 operaciones, las lesiones de rodilla y además jugar ahí, la camiseta de un compatriota, además, llevártela, pues creo que un premio más que merecido, ¿eh? Buah. Más que merecido. Yo cuando Hubiera me- faltado ganas, pero bueno, también Ah, son aviones, ¿verdad? Es otro nivel ya. Ya al final, nosotros cuando jugamos contra la B la eliminatoria antes, ya lo habíamos sufrido. Al final para nosotros era algo no obviamente novedoso, porque al final nosotros hemos jugado en campo natural, pero claro, estar jugando en una caja de zapatos, creo que le decíamos nosotros al Llano del Beal, artificial, a meternos en el Cartagonova, que sea natural, gigante, claro, para nosotros Pues era mérito inmenso. doble al final, ¿eh? Porque Claro, para nosotros era algo increíble, porque al final que aguantemos, que las piernas nos aguanten, porque al final te están sometiendo los 90 minutos, porque te están sometiendo, te están metiendo ahí abajo y nos salvamos y tal. Tuvimos otras chances que las pudimos meter. sí, que no fue un 0-0 tampoco, ¿eh? Fue un 2-2, que no Claro, fue y tuvimos, colgado del larguero y tuvimos obviamente que jugaba bloque bajo a salir a una contra Sí. a ver qué pasa, como todo lo que puede pasar. Pero mete 2 goles o el partido es 0-2 y para meterlo hay que llegar. Claro, y metimos. Además que claro, fue una alegría porque empezamos ganando, nos empatan, nos vamos al largue y enseguida al largue metemos también y como que ya lo teníamos. Y a la jugada siguiente de haber metido el gol, jugada media rara y se le escapa al portero, a Fran Martínez, y el otro, el central mete la mano, roja directa, Hostia. uno menos, nos meten el gol de penal. Y dije, Hostia. bueno, vamos a aguantar acá Como sea lo que hay. Y entró y el Quique García ese era un espectáculo. Sí, ¿verdad? Entró, metió los 2 goles y estaba que era un avión. Y claro, nosotros muertos, yo no sé si me tomé 8 o 10 botes de pepinillo y gele. Y, ¿Pepinillo? sí, el pepinillo ese para que no te acalambre o te ayude. Pero pepinillo como... No, es el líquido, es Ah. como el líquido de pepinillo, que ahora lo venden, es, como sí, es una suplementación. De verdad que si es como pepinillos como tal, tipo pepinillo americano, ¿no? Sí, encurtido. pero líquido, claro, es Hostia, líquido. pues no lo había escuchado nunca, ¿eh? Es como el líquido. Que eso era- claro, y es como para que no te acalambre. y te Porque ayude. lleva algo, alguna sustancia o algo. Sí, algo tiene que llevar. Y Que- ya, me tomé como 10 botes de eso porque tenía que estaba y me moría. Y faltaba todavía hasta los 120 y decía, yo no puedo creer. Y claro, pero teníamos la adrenalina y todo, estábamos a flor. Claro. Y hasta que llegamos a penales. Y llegamos a penales y Fran se mandó 3 paradones. Supo, entre comillas, no enmendar ese balón que se le escurre, que Sí, comenta, ¿no? Sí, porque fue raro, pero se mandó ahí los 3 paradones eso y bueno, nosotros los metimos todos. Eso fue un espectáculo. Porque es difícil aguantar la presión, el cansancio, Todo. en la tanda de penalti, donde ellos van relajados, bueno, tienen más experiencia, ¿no? Y van... Sí, y esa noche, nada, ellos parece que están jugando una pachanga. Sí, pues Pero toma. vos lo veías y jugaban todos un toque. Pues toma. No sé si vendrá alguna vez un jugador del Alavés, de aquel Alavés aquí, pero toma en la cara, ¿no? Que se quedaron ahí. No, además que fue que nosotros ni pensamos, obviamente que te ilusionás y decís, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si ya otros equipos lo han hecho, ¿por qué uno lo puede hacer? Pues no sé si otro equipo lo han hecho, ¿eh? De segunda ref, eliminado en primera. Sí. Bueno, ahora lo ha hecho el Baleares, Bueno, creo, sí, con el no, pero- Español. ¿Y quién más lo ha hecho por ahí? Justo el año pasado, cuando nosotros eliminamos al Alavés,
el Pontevedra eliminó como 3 equipos de primera. Ah, sí, O pero ¿estaba en segunda red o en primera red no, ya? En segunda Ah, en red. segunda red. Iba Ah, pues ahí. primero y que ascendió a la primera red. Sí. Y no sé si se habían cargado el Villarreal, el Getafe. Ahí me quiere sonar algo Villarreal ya. Algo Ahí. de eso. Se habían cargado 2 o 3 que vos decís. Claro, hasta que al final no pudieron más, pero. Bueno, lo bonito de la Copa, ¿no? Un poco. Fíjate que a mí, entre comillas, yo soy un purista de esto y siempre lo digo que está muy bien la Copa Partido Único, creo que es un cambio, de los mejores cambios últimos que ha hecho la Federación Española a estos niveles, pero digo que creo que se debería de jugar en el campo de la Minera, en este caso juega siempre, ¿verdad? Bueno, la taquilla, las condiciones, cuidar al jugador que viene de primera división, al profesional. Al final ha hecho muchas cosas. Pero, digo, para mí, yo soy purista de esto y ves, pues, un Real Madrid Minera en el llano del Beat, tiene que ser la hostia, tío. Tiene que ser la hostia. Sí, obviamente, es como nos pasó ahora a nosotros con el Levante, con el Ciesa. Por ejemplo. Pero claro, ¿qué hace metiendo? No te da ni para meter 1000 personas ahí en el llano del Beat. No, pero te puede dar para otras cosas. Eso está clarísimo. Te puede dar para otras cosas. Eso está clarísimo porque fue lo que dijimos nosotros. Según los que nos toque, obviamente, que quieren lo que hablábamos ahora en Ciesa, según lo que nos toque, o jugamos en casa o jugamos fuera. No podíamos jugar, igual no podíamos jugar fuera de ningún modo, porque la federación dice que vos el primer partido donde juega la Copa, donde empezás jugando, es donde tenés que jugar toda la eliminatoria. O sea, que si hubiera venido Madrid, Barcelona, algo de eso, No, pero igual ahí, si nosotros pasamos la eliminatoria, que nos podía tocar el Barça, Madrid o tal, ahí había un arreglo con la federación, porque la federación había hecho un cambio de horario y de día a nuestro partido, que nosotros ya lo teníamos todo organizado prácticamente y nos hicieron un cambio de último momento. Entonces la federación, como compensación, le dijo que también el club le dijo: me haces esto, dame esto por lo menos. Sí, si ¿no? llegado va a pasar y me toca tal, obviamente sabíamos que el Levante no te iba a traer gente, y más como está la situación, sí, venían más abajo, sabiendo que iba a jugar contra un equipo de tercera división, no iba a llenarse, y si se llenaba era por gente de Ciesa. Bueno, perdón, estamos hablando de Cieza Levante porque en este transcurso del año pasado a después de jugar contra el Madrid y demás, hay un cambio de equipo, ¿no? A Cieza. Totalmente. Estamos hablando por eso. Ahí este año volvemos, firmó en el Cieza y nada. Al final habían clasificado a Copa y pasamos la primera jornada eliminando al Córdoba de segunda división. Un golazo, ¿eh? Camacho fue, ¿no? No. Rafa Ortiz. Rafa Ortiz, un golazo. ¿Lo esperabais? O sea, vosotros cuando jugáis contra el Córdoba, entiendo contra el Levante un pelín menos a lo mejor, o ya ibais con la inercia esa positiva, pero contra el Córdoba, cuando planteé el partido vamos a por el Córdoba. No. Vamos a ver qué pasa. Sí, no es vamos a ver qué pasa. Al final, el Córdoba juega muy bien y te digo la verdad, nos jugó 10 veces mejor de lo que nos jugó el Levante. Córdoba fue un espectáculo. Pero claro, pudimos defender bien y tuvimos ese gol que al final, que es lo que hablábamos del campo, al final nos favorece el campo artificial. Claro, te da más pie a poder hacer esta hazaña. Que vos lo veías a ellos en el calentamiento, los botes, le pegaban acá. Claro, entonces claro, ellos se miraban. Como si juegan aquí, en este césped, vamos, flipa. Así, total. Y nosotros, claro, totalmente acostumbrados, nosotros dábamos chocho de la vida. Pues sabíamos que cómo iba a ser los botes, si una pelota iba arriba iba a botar 70 veces o se quedaba muerta al final. Sí. Eso ya lo conocé, ellos no. Pero el Córdoba me sorprendió en eso. Sí. Y al final tuvimos nuestras chances. A nuestra manera las tuvimos, llegaron eso en un saque de banda, creo que fue. Y quedó ahí bollando y la empalmó Rafa y fue un golazo. Y después a defender, porque después te venden a Sergi Guardiola. Está salía uno y entraba otro que era más grande que el otro. Y vos decías, si te estás metiendo cada vez otro animal. Sí, ya no sabes por dónde venían, ¿no? A veces. Entró Adrián Fuente, que jugaba en el Sí, Murcia, bueno, ese grandote, grandote, al choque tiene que dar miedo. Y al final, nos salvamos. Sí. Nos salvamos bastante bien. Le tocaba el premio a Cieza, le tocaba ese día. Y bueno, después nos toca el Levante, que el Levante me pareció un equipo plano. Sí. Porque al final las chances, si vos ves el partido, las chances tuvimos nosotros varias. Tenéis una para empujar, que yo no sé qué pasó ahí, como que medio se cae, le da con la guía. Sacando fuera, no sé. Wow. Al final, obviamente, la categoría para costar. Y al final te materializan una de una jugada aislada prácticamente, que la teníamos ahí.
Bueno, pero experiencia queda. Hostia, ojalá, bueno, imagínate, hubierais pasado al Levante, bueno, un Real Madrid y segundo año consecutivo que Sí, Cristian Britos coge la copa ya me y tocaba el no me Real digas, Madrid otra vez. Si pasamos, me tocaba el Real Madrid otra vez. Era Era... el amuleto. Porque tú, ¿te tira más el Madrid o te tira más el Barcelona o no? No, yo no, al final no tengo. Me tiró siempre más el Barça por su época de Luis Suárez. Que nosotros somos muy seguidores de Luis Suárez. Al final somos muy de los nuestros. Sí. Ya, también ahora sí estaba Ronald Araujo y siempre hay alguno. Entonces siempre nos tiró porque Luis y por Messi. Sí, ¿no? Al final eso es. A mí siempre me gustó. Al final Messi a quien no le gusta, ¿no? Hombre, que no, fíjate, bueno, a mí yo soy de Murcia, como hemos hablado antes, pero hostia, Messi, tío, sí, yo la espinita que tengo es que nunca lo he visto jugar, porque como el Murcia está por ahí abajo siempre, no lo he visto jugar, ni he tenido oportunidad, pero vamos, eso era un espectáculo. Que debe ser un espectáculo. Yo lo vi, fui una vez porque justo también coincide que el hermano de Luis Suárez es amigo mío, uno de los hermanos, y justo se vino de vacaciones a Barcelona. Yo me había roto la rodilla y la agarré y le pegué al club que me iba un par de días a Barcelona y justo me fui a ver un partido de Champions Hostia, qué bueno, ¿no? que me consiguió una entrada y la verdad que muy bien. Qué bueno, qué bueno. Pero claro, y los veía a ellos dos ahí ya en el calentamiento haciendo el tonto prácticamente porque estaban ahí y me decía que ya son diferentes. Sí, ya era, joder, un partido de esa altura con 90.000 personas, verlos con esa tranquilidad y ese... Buah, es otro nivel, otro nivel. Es un espectáculo, la verdad. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, el Cieza de momento este año bien, ¿no? Este año puede ser el del salto ya, ¿no? Y sería. Hace 3 años que viene intentando. Yo creo que les toca. Y nada, yo a veces lo juego. Al final, porque el año nuestro que nosotros ascendemos con la minera también, eso era la promesa. Y a veces lo molesto, a ver si voy a tener que venir yo acá para ascenderlo, exactamente. Y nada. Ojalá que sí, que celebremos el ascenso. Ojalá, porque la verdad al final ahora tenemos 6 puntos de ventaja del segundo, que nos da un buen colchón, una buena respiración, pero no podemos aflojar. Al final ahora es que este mes nos tocó prácticamente, el Cartagena B está en la tabla está mal, pero es un buen equipo. Y bueno, el otro día que le ganamos al Murcia B, y ahora nos toca el Totana, los dos que están atrás nuestro. Sí. Que pienso yo que donde ganemos estos dos que nos quedan, nos podemos ir a un par de puntos más. Sí, por lo menos en Navidad, tranquilo. No sé si los partidos quedan, o sea, ¿cuántos partidos quedan antes de 2 partidos? 2 partidos. A ver si... Este fin de semana Cartagena B y después el Totana. El Totana que lo tenemos también a 6 puntos. Que donde le ganamos estos 2 partidos, Dios quiera, al final ojalá que sí. Podemos meter un par de colchón de puntos más y estar tranquilos en la Navidad. Ojalá que sí, y luego conservarlo y Cieza a segunda red, que es un proyecto que lo merece. Sí. Que lo merece una ciudad que ahí se sigue el fútbol, ¿eh? Ahí la gente es otro... Sí, ahí la verdad que me ha sorprendido eso, el ambiente que hay. Sí, sí. Hay veces, obviamente, que hay veces que no va gente, otras veces que sí, pero hay ambiente. También hace frío por ahí, ¿eh? Depende de la hora. Yo, cada vez que salgo de casa y llego ahí, y voy y digo, si tengo calor, y llego ahí, me tengo que poner el abrigo, se siente un poco más. Sí, se siente, aquella zona de Murcia es más fría. Pues vamos con las 2 últimas preguntitas y ya acabamos. Dime. Cristian, la primera, ¿qué podemos esperar de Cristian en un futuro? En un futuro. Sí, es difícil, ya el futuro lo ves tú, si a medio plazo, a corto, a largo. Te puedo decir, es que la verdad no sé, no sé si me queda poco o puedo estirarlo bastante. Yo a veces lo juego a mis compañeros y le digo que puedo tirar 5 años más, hasta los 40 me gustaría seguir jugando. Claro. Tengo 35, me siento bien, pero nada, pienso jugar, disfrutar un poco más, más que nada por mi hijo, porque disfrute mi hijo de verme jugar y que pueda vivir eso. Y nada, me gustaría, la verdad, en un futuro me gustaría ser entrenador, pero es muy difícil. Y ver, al final esto es muy cambiante, no sabes si un día estás de un lado, un día estás del otro. Lo primero sé que es disfrutar y tratar de terminar estos últimos años que pienso que me quedan, de disfrutarlo al máximo, como lo estoy disfrutando, que la verdad, que estos últimos 3 años de fútbol que son los últimos que vengo tirando, son los que más he disfrutado en todos los 15 que puedo haber tenido. Ojalá que siga así la inercia positiva. La verdad. Ojalá que sí. Y la última, Pau Agulló nos trajo a Javi Vera, nos recomendó a Javi Vera. Javi Vera te trajo a ti, hay que seguir, la cadena hay que seguirla. ¿A quién ves tú que se pueda sentar ahí en la silla y echar aquí un ratico como hemos echado? De tieso en tieso, vamos. ¿No? Exactamente. Vamos a nivel. Y yo
como tal, a mí me gustaría, capaz que podría Titi, que es gran amigo mío y gran personaje acá de la región de Murcia, Sí. un gran jugador. Me gustaría que podría venir acá, que él también tiene sus 2 rodillas, sus meniscos, su tobillo, tiene muchos problemas. Correcto. Pues Bueno, Titi, hermano de Juan de Belmonte, totalmente. le pegaremos un toque a ver si se deja caer por aquí. Tiene un ratico y se deja caer. Pues, Cristian, creo que ha sido un episodio muy chulo, que merece la pena escuchar de principio a fin, conocer la historia tuya, el salto a España y las lesiones de rodilla, y bueno, estas alegrías últimas que has tenido que son muy buenas y merecidas. Así que, tío, de verdad que muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación, que la verdad que se pasó espectacular. Encantado de tenerte Claro. por aquí. Nosotros nos despedimos. Nos vemos en próximos episodios. Ya sabéis, podéis dejar comentarios, darle like, hypear, que es un botón nuevo que han sacado por ahí, que todavía no sé exactamente lo que hace, pero todo el mundo lo dice porque tengo que decirlo yo también. Y si queréis conocer a cualquier jugador, nosotros soñamos, como siempre decimos, en traer al que sea. Pero bueno, dejadlo ahora aquí en comentarios y nosotros os leemos. Nos vemos.